La historia comienza con Chira, una mujer israelí demasiado feliz porque su novia María, a quien conoció mientras estaba de vacaciones, se quedará en el país para vivir con ella. A su querida abuela judía no le agrada saber que su nieta sale con una mujer alemana, y no tiene la intención de conocerla porque, según ella, María solo será una novia más, ya que su nieta siempre ha sido mujeriega. El día de la mudanza llega, y la pareja comparte un lindo momento mientras celebran la nueva etapa que está por iniciar en su relación. Luego son interrumpidas por una mujer que está a punto de multar a Chira por estacionarse incorrectamente, pero resulta ser una exnovia. Ellas se saludan con alegría mientras María las observa algo sorprendida por lo bien que se llevan. Decide dejar el asunto a un lado para darle una sorpresa a su novia. Y mientras busca en su mochila el obsequio, un anillo cae al suelo. Chira inmediatamente asume que María le está proponiendo matrimonio, y muy feliz le dice que sí. Al parecer María no sabe qué hacer. Luego reacciona y le pone la sortija a su prometida para después besarla con amor. Las mujeres hacen el delicioso para celebrar su compromiso y después continúan organizando la casa. Bueno, María limpia la casa y Chira solo va dejando migajas de comida por ahí. Más tarde el hermano de Chira las visita, y les cuenta que hará un documental sobre ellas porque le parece interesante que una judía y una alemana sean novias. Luego, las chicas se dirigen a la casa de los padres de Chira y discuten acerca de contarles o no sobre el compromiso. Al final deciden que no dirán nada. Pero el hermano de Chira se da cuenta del anillo, y no tarda en exponerlas. La madre y hermana de Chira se emocionan demasiado porque les encantan las bodas y ya están deseando organizarla. Al día siguiente van a casa de la abuela para que conozca a María, y la anciana finge amabilidad por educación, pero deja de ser agradable cuando por accidente el hermano de Chira menciona el compromiso. La abuela no disimula su disgusto y hace comentarios muy negativos, por lo que las chicas salen de ahí sin despedirse. Ellas van a la playa con un par de amigas. Chira les cuenta que quiere una boda con 300 invitados y que le encantaría ver a María vestida de blanco. María se incomoda porque a ella no se le ha consultado nada y ni siquiera ha pensado cuál será su atuendo, o cómo se pagará la boda. Chira prefiere no arruinar el día, así que deja el tema de la boda para después. Antes de regresar a casa, Chira se encuentra con otra exnovia, con quien también quedó en buenos términos. Pero prefiere terminar la conversación, porque sabe que a María no le agrada que sea tan amable con ellas. Chira se da cuenta que algo le pasa a María y le pide que le cuente. Sucede que la rubia está agobiada por la boda con más de 300 invitados, y que a donde quiera que mire, hay una de sus exnovias. Además, le confiesa que ella no iba a proponerle matrimonio y que todo fue un malentendido, pues el anillo cayó de su mochila por accidente, cuando ella buscaba el perfume que le obsequiaría. Chira se decepciona al saber que María la ama, pero no quiere casarse con ella. O al menos no estaba en sus planes hacerlo. Pero en ese momento se da cuenta que gracias al malentendido ella descubrió que realmente desea con todo su corazón casarse con María. Añade que no necesita una boda excéntrica y que no le importa si la abuela lo aprueba. Chira toma la sortija que lleva en el cuello, y le pide que se case con ella. María, ya liberada, acepta muy emocionada la propuesta. Los padres de María se enteran del compromiso, y luego de felicitarla le informan que pronto la visitarán, porque tienen que conocer a la familia de Chira. María no los quiere en el país, porque quiere evitar incómodas situaciones culturales, pero sus padres ya han tomado una decisión. Mientras tanto en el bar, la hermana de Chira quiere comenzar a planear la boda. Chira le dice que será algo sencillo, así que no necesitará de su ayuda. Su hermana se molesta porque no logra entender cómo es que Chira no desea una mega fiesta, como todas las mujeres. Así que en cuanto se vuelve a reunir toda la familia, la chica no pierde la oportunidad de contarle a su madre los planes de Chira y María. La mujer con voz autoritaria les dice que la boda será espectacular, quieran o no, porque ella ha dado demasiado dinero para otras bodas y es momento de cobrar los favores. María prefiere no cuestionar los deseos de su suegra, así que le da la razón y más tarde en el bar, para olvidar el asunto, se embriaga como si no hubiera un mañana. Después, los padres de María llegan y las chicas los reciben con alegría. Y mientras ellos conocen el lugar, Chira y María deciden darle otra oportunidad a la abuela, así que van a visitarla. Esta vez ella las recibe con sincera amabilidad, ya que se enteró de las cosas positivas que hace María como bióloga y como persona. Incluso le pide algunos consejos a María para revivir una planta.
Pero el momento agradable termina cuando la abuela se entera que Chira le ha dado el anillo de su madre judía, a María, una alemana. E inmediatamente le pide que lo devuelva. Las cosas terminan mal nuevamente, y María se va. Chira va tras ella, pero no la encuentra por ningún lado, y esto es porque María va en un autobús sin rumbo fijo. Chira se detiene algo cansada y comienza a llorar. Luego su amiga le avisa que María está en el bar. Chira le pide una disculpa por confiar en la abuela y le promete que la mantendrá lejos, y le dice que le dará una nueva sortija. Al día siguiente las dos familias salen en un tour. Y toda la historia de los judíos pone sensible a la familia de María por ser alemanes. Chira bromea con el asunto y esto no le causa gracia a la rubia. Y para la mala suerte de Chira se encuentra con su última exnovia. Esta vez María marca territorio y se presenta como su prometida. La chica se sorprende porque apenas hace unos meses ellas iban a vivir juntas. De regreso a casa, María, algo enfadada, le reclama a Chira y comienzan a pelear. Chira se distrae por lo que terminan teniendo un accidente de tráfico. En el hospital la abuela se aparece y los padres de María la saludan con mucha alegría sin saber que ella no quiere a su hija, pero en ese momento la abuela se los hace saber. María no aguanta más y prefiere regresar a su país. La abuela le dice a Chira que estará mejor sin esa mujer. Al escuchar esto, Chira se enfrenta a su abuela por primera vez y le dice que estaría mejor sin ella. Los padres de María hablan con su hija para que no se enfade con la abuela de Chira porque ella vivió muchas cosas en su infancia. María les dice que no puede estar todo el tiempo sintiendo culpa por cosas que ella no hizo, y les cuenta cómo la tratan ahí por ser alemana. Mientras tanto, Chira es consolada por sus hermanos, y el chico le muestra los videos de su proyecto. Chira no puede evitar llorar al ver todos los lindos momentos que ha compartido con María. Por otra parte, ella y sus padres esperan un taxi para ir al aeropuerto. Una de las exnovias de Chira la reconoce y la saluda. Al inicio María es algo indiferente con ella, pero cuando la chica les explica que no podrán llegar al aeropuerto a tiempo porque sucedió un accidente de tráfico, María cambia su actitud y le suplica que los lleve. De camino al auto, la chica coquetea un poco con María y le dice que Chira tal vez no era la indicada. María de manera inconsciente le dice que ella sí es la indicada. Y en ese momento se da cuenta que no quiere abandonar a la mujer de su vida por cosas que aún se pueden resolver. Así que muy decidida les pide a sus padres que la lleven con ella. Y al mismo tiempo, Chira le pide a su hermano que busque las llaves del coche para ir a buscar a María. En ese momento la abuela aparece para disculparse porque no quiere perder a su nieta favorita, además de darle el anillo, y de manera sincera le dice que se lo dé a María. Chira perdona a la anciana y sale de ahí en busca de su amada. Las chicas se encuentran a mitad de camino y se abrazan fuertemente. María le pide perdón por haber huido así. Y Chira le dice que al diablo con los demás ya que solo importan ellas dos. Luego vemos a las chicas en una celebración de boda, junto a toda la familia. Pero ellas no son las protagonistas, sino la abuela y su ahora nuevo marido. Más tarde, las chicas se encuentran conversando acerca de lo bien que se siente ir a una boda que no es la tuya. Después Chira saca de su bolso la sortija familiar y la coloca en el dedo de María. Añade que la abuela después de todo insistió en que ella se lo quede. Al final de la película vemos a las mujeres muy enamoradas y esta vez realmente comprometidas, sin ningún malentendido.